Sergio Palazzo, dirigente nacional, secretario general de la bancaria, gracias por estar conectados con los afiliados, los compañeros del sur argentino, y realmente es un gusto estar en diálogo directo contigo. Tiene que ver mucho con esta entrevista, en este primer punto, de hablar acerca de las muy buenas paritarias que logró el sector para los afiliados, y también, bueno, hace pocas horas una reunión con el presidente de la Nación, que seguramente nos vamos a enterar los pormenores a través de tus palabras. Gracias por estar con nosotros. Bueno, el agradecido soy yo, un agradecimiento muy especial a vos, que me esperaste un ratito ahí, estábamos firmando el último acuerdo que nos quedaba con el Banco Central, pido disculpas por la demora. Un saludo muy grande a todas las compañeras y los compañeros de la zona sur de la Argentina, de la querida Patagonia, y por supuesto a todos los trabajadores en general y trabajadoras. Sí, hicimos un acuerdo salarial en donde lo primero que hicimos fue recuperar la pérdida de poder adquisitivo que habíamos tenido en el 2020. En el 2020 nosotros suscribimos un acuerdo del 34% y la inflación terminó siendo 36.1%. Entonces lo primero que se hizo fue incorporar ese 2.1 que faltaba, y sobre esa base de cálculo se determinó un incremento del 29% en 3 tramos. El primero, que va de enero a marzo, del 11,5, más este 2,1 que hacía mención recién. El segundo tramo va de abril a julio, que es del 11,5, y a partir del 1 de agosto ya el 6% restante. Quiere decir que un trabajador bancario va a alcanzar el 29% ya al mes de agosto, con lo cual mes a mes seguramente le hemos ido ganando a la inflación. Además, puedo suscribir un par de cláusulas vinculadas a la revisión del acuerdo. La primera revisión se va a efectuar en la segunda quincena de septiembre y la segunda revisión se va a efectuar en la segunda quincena de noviembre, con lo cual, si hubiera alguna distorsión de precios contra el salario acordado, tenemos 2 revisiones donde podemos corregirlo. También acordamos un bono del día del bancario que arranca en 89.900 pesos y por la categoría llega inclusive hasta un gerente general en 150.000 pesos aproximadamente. Un cambio de metodología que determinó el Central para determinar el ROE, que es nosotros cobramos un importe en función de la rentabilidad promedio del sistema financiero, y para eso se utiliza el ROE de rentabilidad que tienen las entidades. El Banco Central cambió esa metodología porque ya no permite actualizar por inflación los balances, con lo cual esto venía disminuyendo mes a mes en el salario del trabajador, porque cada vez la rentabilidad es menos porque no se considera la inflación. Y era un adicional con vista a extinguirse, o un monto que se cobraba con vista a extinguirse, porque, bueno, cuando se suscribió era con una inflación alta y se contemplaba dentro de la inflación. Logramos corregir esto, y esto tiene un impacto de casi 2 puntos también en el salario del trabajador, porque recuperan la columna sobre la que venían cobrando la participación en las ganancias. Y también se firmó, y creo que esto es de suma importancia, un protocolo sobre violencia de género, familiar e intrafamiliar también, con incorporación de derechos en mayor cantidad de licencias, o licencias especiales, mejor dicho, para poder sobrellevar esta situación de violencia que hoy en la sociedad está tan instalado, así como también asistencia técnica, profesional y también económica en algunos casos. Sergio, en el contexto de la pandemia se ha instrumentado el teletrabajo. Hay un origen de la ley, y también hay 2 diputados que pertenecen a la extracción bancaria que han trabajado duro para obtener esta ley, Sergio. Sí, cuando nosotros vimos que la pandemia no era 2 semanas o 3 de aislamiento, sino que venía para un periodo muy largo, y que las empresas empezaron a generar ese estilo de home office o de teletrabajo, decidimos con nuestros diputados nacionales dar una discusión. Se empezó con los 2 compañeros nuestros bancarios y se incorporaron todos los diputados sindicales a discutir una ley que resguardara derechos, porque en realidad la situación del home office o teletrabajo es algo que indudablemente hay que discutirlo porque vino para quedarse. El problema es que el sector empresario no quiso o no quiere regulaciones sobre el teletrabajo, porque el trabajador es presa fácil de la presión que puede ejercer el sector empresario, no solo en bancario, sino en cualquier otra actividad. Cuando vos tenés el trabajador en el ámbito de la empresa,
vos sabés positivamente y de mano directa qué es lo que le pasa a él, al sector, a sus compañeros, y se logra una comunión y una unidad para enfrentar el problema, que la tenés disuelta o la tenés dispersa cuando el trabajador está en su casa y pierde el vínculo con sus compañeros y pierde el vínculo con su organización sindical. Entonces es muy fácil entrarle a un trabajador con mayores cargas y obligaciones y con menos derechos. Por eso la ley consagra el principio de reversibilidad en el caso de aquellos que, habiendo tenido trabajo presencial, pueden en alguna manera aceptar temporalmente o en forma definitiva, si quisieran, el trabajo a distancia, pero hay un principio de reversibilidad de esa decisión. Lo segundo, que hay un principio de voluntariedad. El trabajador que hoy tiene un trabajo presencial tiene que expresar concreta y fehacientemente su voluntad de empezar a trabajar desde su casa. También con respecto a los gastos que ocasiona. Nosotros no tenemos en nuestra casa preparado para hacer una oficina de trabajo bancario. Entonces vos tenés que tener las herramientas necesarias, tanto en materia tecnológica, en materia de conectividad, como así también instrumentos de trabajo, desde sillas ergonométricas, pantallas antirreflex, es decir, una serie de cuestiones que queda claro en la consagración y promulgación de la ley que debe ser a cargo del sector empresario. También contempla la posibilidad de aquellas personas que tienen familiares a cargo, cuidados a cargo, que pueda tener pactado previamente un tipo de horario para poder cumplir con esa obligación. Creo que son hechos de suma importancia por los que en el mundo hoy hay una gran discusión, pero que en Argentina pudimos avanzar gracias a que hay diputados sindicales, un gobierno que acompaña este tipo de política y porque la bancaria también tenía 2 representantes que han peleado firmemente esta ley. Un tema que no es menor, preocupante a la vez, son las cierres de sucursales en el país. En Santa Cruz hay una situación en la localidad de Las Heras con el BBVA. Con el Banco Francés. Sí, señor. ¿Cómo se trabajó ahí? Bueno, ahí empezamos un accionar gremial estableciendo interrupciones de tareas para hacer asambleas y visibilizar el conflicto. Principalmente se da en el Banco Santander y en el Banco BBVA, el ex Banco Francés. Por esta hora seguramente estamos encontrando un punto de encuentro con el Banco Francés, porque lo primero que hicimos fue tener una reunión con el presidente del Banco Central y pedirle que tomara intervención. ¿Qué estableció el Banco Central? Sacó una resolución que para cualquier cierre de aquí en adelante tiene que ser autorizado por el Banco Central. ¿Cuál es el punto de inflexión del problema que tenemos? Que hacia atrás, como estaba liberada la posibilidad del cierre durante el gobierno de los 4 años de Macri, los que hubieran informado del cierre, hay una cuestión de tipo legal que dicen ustedes me están cambiando la regla de juego desde el Banco Central, entonces el Banco Central puede aplicar de aquí en adelante, pero para atrás es otro tipo de discusión. Por eso nosotros empezamos el accionar gremial. Producto de ese accionar gremial, el Banco Central autorizó algunas fusiones al Banco Francés acá en Capital, pero en función de que no cumplía con los presupuestos establecidos, de que no tuviera impacto en el empleo, en los servicios bancarios, y que fueran fusiones. Cuando hay fusión se habla de una sucursal a media cuadra de la otra, no una fusión de una sucursal a 300 kilómetros de la otra, como puede pasar en General Las Heras. Bueno, el Central ya determinó que esas sucursales el Banco Francés no las puede cerrar, no los autorizó a cerrar y deben permanecer abiertas. El acuerdo al que se está llegando con el Banco Francés es el respeto irrestricto de esa resolución del Banco Central y seguramente durante el 2021 no van a presentar ningún proyecto de reducción de sucursales. Ahora estamos con el conflicto con el Banco Santander, que tiene un criterio distinto. El Banco Santander es un banco que estuvo muy alineado en la materia política con el gobierno anterior y obviamente está tratando de entorpecer a este gobierno por todos los medios con las políticas actuales. Ellos tienen previsto más de 20 cierres de sucursales durante este año, disfrazados bajo el eufemismo de fusiones. Ayer aproveché la reunión que tuvimos en Casa Rosada, donde participó el presidente del Banco Central, y me decía que él no va a autorizar esa cantidad de cierre de sucursales del Banco Santander, así que si presentaran el escrito, seguramente van a encontrar una negativa del Banco Central y esperemos canalizar ese conflicto de aquí en más. Hablando de marcos regulatorios, hay una palabra que es fintech y tiene que ver con el mercado libre, el pago fácil, etc. ¿Cómo está trabajando la bancaria en este tema? Bueno, hay diversos temas, ¿no? Nosotros nos hemos presentado en el Ministerio de Trabajo para pedir la inscripción de diversas actividades que entendemos nos corresponde representar y que por nuestro estatuto deberíamos representar. Entre ellos,
hay que dividir lo que significa fintech, que serían las nuevas finanzas tecnológicas, y lo que significa Rapipago y todo eso, que son medios de pago. Nosotros hemos pedido la representación de ambos, así como de las empresas tercerizadas que tienen los bancos y que operan dentro de los bancos para brindar servicios y que terminan cobrando salarios inferiores porque los encuadran esas empresas contratadas en otra actividad. Estamos esperando la resolución del Ministerio de Trabajo, no me quiero adelantar, pero por algún comentario que tengo, vendría bastante bien, y nos darían en un principio la simple inscripción de representación. ¿Esto qué significa? Que podemos ir a afiliar a los compañeros y que los compañeros expresen su voluntad de ser representados por la asociación bancaria. A partir de ahí se inicia un nuevo proceso que es el pedido de la ampliación de la personería gremial para ejercer esa representación. Pero ya, si nos inscribieran con la posibilidad y nos dieran la simple inscripción para representarlo, daríamos un paso bastante importante en bancaria y creo que lo vamos a dar en los próximos días. Tengo fe en eso. Sergio, siempre el mecanismo gremial es nadie afuera, todos adentro, y se aproximan fechas de elecciones. Esta bancaria que siempre respalda a sus afiliados, a sus empleados, obviamente va a tener un trabajo arduo en lo que viene para estos días y el año que estamos transitando, ¿no? Sí, nosotros inclusive tenemos un proceso electoral en ciernes, nuestro mandato finaliza en el mes de octubre. Estamos esperando cómo se desarrollan las autorizaciones con protocolo para producir elecciones y seguramente vamos a presentar nuestra lista desde el oficialismo y aspiramos a seguir conduciendo la asociación bancaria bajo los mismos parámetros que lo hemos hecho en este periodo y medio que me ha tocado estar a cargo, y esto es una profunda legitimación de los cuerpos orgánicos con elecciones libres, democráticas y transparentes en cada comisión primera interna, y con elecciones, por supuesto, en las seccionales y en el Secretariado Nacional. Seguir transparentando los recursos del sindicato. La asociación bancaria debe ser uno de los pocos sindicatos, si no el único, que califica en normas ISO 9001, ni más ni menos que en finanzas, pagos y contaduría. No vamos, y en padrones, vamos a que nos certifiquen cómo atendimos a un afiliado, si lo atendimos bien o mal. Vamos a que estas consultoras internacionales nos auditen los padrones, nos auditen los pagos, las finanzas y nos auditen los procesos contables. Hasta ahora hemos tenido 7 años ininterrumpidos de certificación constante por parte de normas ISO 9001. Vamos a ir por más y nuevos derechos. La asociación bancaria se ha caracterizado no solo por hacer buenos acuerdos salariales que le han permitido a los bancarios posicionarse entre las 3 mejores actividades pagas de la República Argentina, sino que también ha generado derechos. Aún en pandemia estamos generando el derecho de un protocolo de violencia de género que dé avanzada. Venimos de suscribir un acuerdo con el Banco Nación generando el cupo en materia de diversidad para el cupo trans, para que todas aquellas personas agredidas desde el marco social y sin posibilidades de conseguir un buen empleo lo puedan hacer y tengan un instrumento jurídico que le dio el Banco Nación y que le dio la asociación bancaria. Hemos crecido también en esta gestión al haber logrado instalar un principio constitucional como parte del salario, como es la participación en las ganancias. Quiere decir que la asociación bancaria no solo se dedicó a cuidar el salario de los trabajadores, sino a generar más y nuevos derechos. Será ese el horizonte, consolidar lo que hemos logrado, lo que hemos avanzado y profundizar aún más en la discusión también de la regulación de lo que tiene que ser el teletrabajo en el sistema financiero. Como líder gremial, voy a retrotraerlo a aquellos días oscuros del país, donde un 11 de febrero la dictadura se quedó con los afiliados de los gremios. Como pensador, como un hombre que ve la realidad, me gustaría un pensamiento suyo. El golpe de Estado que implicó la desaparición, tortura, exilio y muerte de muchísimos argentinos, con 30.000 desaparecidos en su haber, esa dictadura, intentó por todos los medios desarticular 2 cosas, o varias cosas, ¿no? En el fondo lo que intentaba desarticular era la resistencia del campo popular en todas sus vertientes, por eso son varias cosas. En los partidos políticos, proscribiendo, persiguiendo, matando, asesinando y torturando. Del mismo modo, en los sindicatos, que fueron todos intervenidos, en las organizaciones estudiantiles y en las organizaciones sociales, y hasta en las organizaciones eclesiásticas, en aquellos curas párrocos o cleros que tenían una mirada a favor del pueblo, a favor de los que luchaban. En ese marco, un 11 de febrero,
tomó la determinación de dar de baja la afiliación de todos los trabajadores a los sindicatos para que estos ratificaran su afiliación y su pertenencia. En un marco donde torturaban gente, desaparecían gente, eliminaban partidos políticos y proscribían líderes políticos, intervenían organizaciones sindicales, esto era, vengan a afiliarse así sabemos quiénes son, y quedaban marcados esos compañeros. Yo celebro que el pueblo argentino ese día, porque le dieron 40 días, formaron inclusive filas en las puertas de los sindicatos bajo la lluvia para poder suscribir nuevamente su afiliación y su compromiso con la organización sindical. Creo que ahí el poder de facto que gobernaba la Argentina empezó a entender que no le iba a resultar tan fácil eliminar el pensamiento popular y la resistencia popular. Aquel 11 de febrero, que es un día muy duro para las organizaciones sindicales de la Argentina y para la resistencia, terminó siendo un día en el que se enarbolaron nuevamente las banderas de la justicia social y la representación sindical como articulador de los factores de poder en la Argentina, y yo tengo el mayor de los sentidos de homenaje a cada trabajador que volvió a reafiliarse después de aquel 11 de febrero. Como siempre, un gusto y gracias por dispensar estos minutos para Santa Cruz, en nombre de toda la comisión directiva de la seccional hasta ahora Río Gallegos, ahora ya es Santa Cruz, con mucho orgullo, y tener estas palabras para todo el contexto de Santa Cruz y los afiliados, Sergio. Fabián, yo te quiero agradecer esta especie de nota o conversación que hemos tenido, agradecerte que le pongas tanto empuje y tanta garra a esto, y particularmente estrecho en un fuerte abrazo a todas las compañeras bancarias y compañeros bancarios de Santa Cruz, muy especialmente a la conducción del sindicato, que tuvo una renovación importante, con una querida amiga, compañera y respetada por todos nosotros, como es Griselda Fabregat, a quien aprovecho para felicitarla por la gestión que está llevando adelante y decirle que me siento orgulloso de compartir con ella la estructura del sindicato, tanto en su representación como secretaria de la seccional, así como su representación en el Consejo Directivo. Les mando un muy, pero muy fraterno abrazo a cada bancaria, a cada bancario, y en ellos a cada trabajador y trabajadora de Santa Cruz. Muchas gracias.